Saludos cordiales. A continuación se presentarán los resultados del trabajo de investigación titulado Diseño de algoritmos de control avanzado para un separador trifásico horizontal en un entorno Hardware in the Loop Simulation, cuyos autores somos parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. El contenido se encuentra organizado de la siguiente manera: introducción, modelamiento matemático, estrategia Hardware in the Loop, diseño de controladores, resultados y conclusiones. El principio de funcionamiento del separador trifásico se basa en la separación por acción de gravedad. Este proceso inicia cuando la corriente de fluido de entrada, procedente directamente de los pozos productores, entra en el separador, donde la primera etapa ocurre cuando el hidrocarburo golpea el desviador de flujo, produciendo la separación abrupta del gas y los líquidos debido al cambio de momentum y la diferencia de sus densidades. El gas fluye horizontalmente por la parte superior del separador en la sección de sedimentación, hasta el extractor de niebla, que es por donde sale el gas. El líquido separado en el desviador de entrada fluye por debajo de la interfaz agua-petróleo, y en esta etapa se produce la separación por sedimentación y acción de la gravedad, obteniendo finalmente los tres elementos que son agua, petróleo y gas. Por otro lado, las variables que integra el separador trifásico son las variables manipuladas, que en este caso es el flujo de agua, el flujo de petróleo y el flujo de gas. También las variables controladas, que son el nivel de agua, el nivel de petróleo y la presión. Además, se presenta el diagrama de tuberías de instrumentación del proceso, en donde se encuentran tres lazos de control correspondientes a cada una de las variables a controlar. A continuación, se presentan las ecuaciones matemáticas que definen la dinámica del separador trifásico mediante el siguiente diagrama esquemático del proceso, obteniendo cuatro ecuaciones matemáticas, en donde la primera representa la dinámica del nivel de agua, la segunda representa la dinámica del nivel de la interfaz agua-petróleo, la tercera representa la dinámica del nivel de petróleo y por último la cuarta representa la dinámica de la presión dentro del separador. Estas ecuaciones son multivariables debido a la naturaleza o dinámica del separador trifásico, es decir, que sus variables están correlacionadas. Por ende, si una variable presenta cambios, esto se ve reflejado en las otras variables. En cuanto al sistema Hardware in the Loop, se conforma de dos etapas. La etapa 1 corresponde al bloque de controlador lógico programable, en donde se implementan los algoritmos de control. Por otro lado, la etapa 2 hace referencia a la planta virtualizada. La conexión entre ambas etapas se realiza mediante comunicación Ethernet, la cual permite el envío y recepción de datos. Desde la etapa 1 se obtienen las acciones de control, que son las encargadas de actuar sobre las válvulas de control del separador trifásico. Seguido de ello se encuentra la planta virtual, en donde se encuentran implementados los modelos matemáticos obtenidos anteriormente, con el fin de interactuar con el entorno virtual desarrollado en Unity, de donde se obtendrán las variables del proceso, que son las variables que se van a controlar, mismas que serán realimentadas hacia el dispositivo de control, en donde se comparan con los valores deseados, cerrando de esta forma el lazo de control. Por otro lado, en lo que respecta a la virtualización del proceso, se tienen dos secciones. La sección 1 comienza a partir del diagrama de instrumentación y tuberías del separador trifásico. Seguido de ello, se tiene el modelamiento asistido por ordenador, en donde se diseñan todos los elementos que conformarán el entorno virtual con el fin de obtener el mayor realismo posible en la planta virtualizada. Los elementos K diseñados pasan por un post-procesamiento, con el fin de obtener archivos compatibles con Unity 3D. En la sección 2 se importan los archivos creados anteriormente, y mediante el software Visual Studio se implementan los modelos matemáticos no lineales que representan la dinámica del separador. Los modelos implementados en Visual trabajan en conjunto con la planta diseñada en Unity y esta a su vez
trabaja en conjunto con el dispositivo de control físico. En cuanto al diseño de controladores, se desarrollaron 3 controladores PID-CISO para cada una de las variables a controlar. Para este controlador PID se utilizó la técnica de sintonización lambda. Este método requiere que la dinámica del proceso se ajuste a modelos de primer orden con un retardo de tiempo, con el fin de calcular las constantes Kp, Ki y Kd. Se analizó un criterio lambda, en donde T es el tiempo en lazo abierto del proceso, y lambda es la que permite regular la velocidad de respuesta del proceso. En cuanto al controlador predictivo basado en modelos o MPC, se desarrolló un controlador MIMO no lineal, en el cual las 3 variables a controlar están correlacionadas. Para la ley de control avanzado se incluye una función objetivo, la cual minimiza los errores de la variable de proceso y a la vez los errores de las acciones de control. Por lo tanto, la función objetivo está minimizando el error cuadrático de las variables de nivel de agua, nivel de petróleo y presión en el separador, con sus respectivas acciones de control. Cada uno de los objetivos de control están multiplicados por determinados pesos que permiten aumentar o disminuir el error de las variables controladas y las acciones de control. La ley de control MPC incluye modelos de predicción que predicen el comportamiento de una variable futura controlada sobre un horizonte de predicción y un horizonte de control. Además, esta ley está sometida a restricciones. Por lo tanto, se han incluido 6 restricciones, 3 que están asociadas a las variables controladas y 3 asociadas a las acciones de control entre un valor mínimo y un valor máximo. En cuanto a los resultados, se muestra el entorno virtual desarrollado, en conjunto con el área de monitoreo y control. Además, la implementación de la estrategia Hardware in the Loop mediante el PLC y el ordenador, que es en donde se encuentra la planta virtualizada. Por otra parte, se presenta una comparativa del desempeño de los controladores para cada una de las variables controladas. Para el nivel de agua, se establece un set point de 0.3 metros, en donde el controlador PID muestra un sobreimpulso, leves oscilaciones y un tiempo de establecimiento mayor. Por otro lado, el controlador MPC no presenta sobreimpulsos, no tiene oscilaciones y el tiempo de establecimiento es menor. En cuanto a las acciones de control, se puede observar que con el controlador MPC las acciones de control son más suaves, lo cual es beneficioso para los actuadores. Para cuantificar los datos se muestra la siguiente tabla, en donde se hace la comparativa del desempeño de los controladores tanto PID como MPC. Para el nivel de petróleo se establece un set point de 0.3 metros, donde el controlador PID muestra un sobreimpulso que está fuera del rango aceptable. Además, presenta grandes oscilaciones y un tiempo de establecimiento mayor. Por otro lado, el controlador MPC presenta un sobreimpulso mucho menor, leves oscilaciones y el tiempo de establecimiento es menor. En cuanto a las acciones de control, se puede observar que con el controlador PID las acciones de control son más suaves. Para cuantificar los datos, se muestra la siguiente tabla, en donde se hace la comparativa del desempeño de los controladores PID y MPC. Para la variable presión, se establece un set point de 8 bares, donde el controlador PID muestra un sobreimpulso relativamente pequeño y no presenta oscilaciones. Sin embargo, su tiempo de establecimiento es mayor. Por otro lado, el controlador MPC presenta un sobreimpulso pequeño, leves oscilaciones y el tiempo de establecimiento es bastante rápido. En cuanto a las acciones de control, se puede observar que con el controlador MPC son más suaves. Para cuantificar los datos, se muestra la siguiente tabla, en donde se hace la comparativa del desempeño de los controladores PID y MPC. Además, se incluye una perturbación mediante un cambio de flujo de gas, en donde se puede observar que el controlador MPC responde de mejor manera, ya que no se ve afectado y se sigue manteniendo en el valor de consigna. Dado que el proceso implementado tiene modelos matemáticos no lineales y multivariables,
Cuando se produce una perturbación en una de las variables controladas, esta perturbación afecta a las demás variables, como se puede observar en las ampliaciones de las gráficas correspondientes a cada una de las variables en el instante de tiempo en el que se produce la perturbación, validando de esta manera la característica multivariable del controlador MPC. Y finalmente, en cuanto a las conclusiones, se obtuvo lo siguiente. El sistema hardware in the loop propuesto es lo suficientemente flexible y permite no solo conectar el dispositivo de control PLC, sino cualquier otro dispositivo, ya que solo cambiaría la programación de los algoritmos de control, dependiendo del lenguaje que maneje el controlador. Además, se puede implementar cualquier tipo de controlador, incluyendo controladores avanzados. El controlador MPC tiene un mejor rendimiento, ya que tiene un sobreimpulso medio del 6.78% entre las tres variables, en comparación con el controlador PID, cuyo sobreimpulso medio es del 25.95%. También tiene un tiempo de estabilización menor que el del controlador tradicional y un error de estado estacionario mínimo. Por lo tanto, el controlador MPC responde mejor en procesos no lineales y multivariables. En cuanto a las acciones de control, se observa que con el controlador MPC se tiene una mejor respuesta, porque las acciones de control son más suaves en comparación a las del controlador PID. Por lo tanto, al implementar el controlador MPC, se puede lograr una mayor vida útil de los actuadores. En cuanto al análisis de las perturbaciones, se determina que el controlador MPC presenta un mejor desempeño frente a una perturbación, ya que no presenta variaciones en la evolución de la variable del proceso y se mantiene en el valor de consigna, cosa que no sucede con el controlador PID, ya que éste sí se ve afectado al momento en el que se presenta la perturbación. Gracias.